por este tiempo. Bueno, primeramente dar las gracias a todos, a la organización, a CEAT, a todos los amigos que estáis aquí con nosotros en este día y que habéis querido acompañarnos. Y aprovecho este momentito pues para felicitar también a Juan José por esta maravillosa conferencia que ha traído para nosotros, que nos ha esclarecido un montón y que nos obliga también a replantearnos eh, muchas cosas, ¿no? Bueno, eh, yo no vengo a decir nada nuevo, nada que no sepamos, nada que en estos tiempos en los que vivimos no estemos oyendo y escuchando constantemente en los medios de comunicación, en los periódicos. No voy a traer ninguna información que no podamos encontrar libremente en distintos foros, en internet, dentro del movimiento ecologista, dentro de este gran movimiento mundial, ¿no? Contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero sí he querido hacer una reflexión también desde el punto de vista de lo que el espiritismo trae para nosotros en este sentido. Em, Vamos a ver si consigo pasar. Muy bien. Bueno, en la actualidad somos conscientes, ¿no? Por todas estas informaciones, de que estamos viviendo una crisis sin precedentes. Por más que haya voces, ¿no?, que nieguen esta realidad, estos llamados negacionistas, lo cierto es que la comunidad científica y todas las instituciones comprometidas, instituciones de prestigio, no dejan de alertarnos una vez, otra vez, sobre la gravedad de la situación por la que el mundo, por la que el planeta está atravesando en este momento. Estamos ante un cambio climático global de consecuencias aún imprevisibles. Eh, ¿Y por qué imprevisibles? Porque si bien es cierto que estos cambios se han venido dando de manera natural a lo largo de la historia de nuestro planeta, a lo largo de su evolución, alternando periodos bueno, pues de climas ecuatoriales con glaciaciones, etcétera, nunca, como hasta ahora, la temperatura del planeta la temperatura global del planeta había subido tanto. Y esto es debido a la incidencia de la actividad humana, a nuestras prácticas, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida. Es triste comprobar como apenas una pequeña parte del mundo, que no se corresponde más que aproximadamente a un 10% de la población mundial, está consiguiendo eh, alentar o alimentar esta crisis ecológica, esta crisis planetaria, ¿no? La quema de combustibles fósiles, la producción de plásticos y de basuras que ya se acumulan en nuestros mares, en nuestros océanos, ¿no? Todos tenemos en mente esa isla de basura, ¿no?, que en el océano Atlántico, ¿no? Esta misma semana hemos visto la noticia de esta tortuga que ha aparecido muerta en las playas de Almería, y que, bueno, pues cuando los veterinarios han hecho la autopsia para ver cuál era la causa de la muerte, pues han encontrado en el estómago bolsas de basura, mascarillas, en fin, todo tipo de plásticos, ¿verdad? Bueno, la gravísima destrucción de toda la biodiversidad, ¿no? Por la contaminación del aire, por la acidificación del suelo, por el uso de insecticidas, de pesticidas en los cultivos, este tipo de cultivos, ¿no?, que estamos llevando adelante, agotando totalmente la tierra, la acidificación también de los acuíferos, no solamente del agua del mar, lo que está provocando pues la desaparición de
de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos, sino también la acidificación del agua dulce, del agua de la que nosotros habitualmente hacemos uso, ¿no?, en nuestra vida diaria. Bueno, la pesca indiscriminada, la tala y desaparición de árboles por todo el planeta. Todos tenemos en mente los incendios en el Amazonas, ¿verdad? Que es uno de los pulmones de nuestro planeta. También la sobreexplotación de la ganadería, que necesita de tierras enormes de cultivos, lo que hace lo que produce esa tala también masiva de árboles, las granjas de animales para consumo humano, que son causantes también de toneladas de desechos orgánicos y de gases de CO2, ¿no?, lanzados a la atmósfera, y que además, bueno, pues son foco de enfermedades y de epidemias que pueden transferirse al hombre. Vemos la desertización, el crecimiento caótico de las ciudades. Estos son los desafíos a los que la humanidad se enfrenta en este siglo. Bueno, esto es lo que los científicos han dado en llamar el ecocidio, ¿no? Los espíritas a menudo estamos preocupados, hablamos del aborto, hablamos del suicidio, hablamos de la pena de muerte, pero hablamos muy poco de este ecocidio. ¿Qué es el ecocidio? Pues el ecocidio es el daño masivo, un daño a la naturaleza que es generalizado, que es grave, que es sistemático y que conlleva la destrucción y la desaparición de los ecosistemas. La cuestión es cómo nosotros espiritistas enfrentamos estos desafíos y si el espiritismo puede permanecer alejado de esta realidad. Y digo esto por una razón muy importante, porque muchos podemos estar pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver el espiritismo con todo esto? ¿Qué tiene que ver cuándo, en qué momento Allan Kardec dice, o en qué momento esto nos influye de alguna manera? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no?, a lo largo de esta pequeña reflexión. Podemos apelar a que esta realidad era desconocida en el siglo XIX, aunque bueno, este argumento no es del todo real, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿no?, de los problemas ya conocidos en países como por ejemplo Inglaterra durante la Revolución Industrial, el problema que hubo con la quema de carbón y todo lo que supuso para el medio ambiente en aquel momento. Lo que sí tenemos que decir es que el espiritismo es una ciencia progresiva y como ciencia progresiva abre un espacio para la investigación y la reflexión de los problemas, para esta reflexión sobre los desafíos que la humanidad enfrenta y ha enfrentado en todas las épocas, ¿no? En el espiritismo ciertamente podemos encontrar esclarecimiento. Y además tenemos que manifestar que el espiritista es un individuo comprometido, tiene que ser un individuo consciente y comprometido con los desafíos de su época, ¿de acuerdo? No tener una actitud pasiva, sino una actitud activa frente a la sociedad. ¿Y cuáles son los argumentos que a menudo podemos escuchar en referencia a, a esta especie de huida, ¿no?, de nuestras responsabilidades? Bueno, pues tenemos dos que escuchamos mucho en todos los temas que a veces planteamos. Uno es que la verdadera vida es la vida espiritual, por ejemplo. Y esto, bueno, pues parece que de alguna manera nos exime de ocuparnos de lo que tiene que ver con nuestra vida física, con nuestra presencia física en el planeta. Eh, por el hecho de estar encarnados, no dejamos de vivir esa vida espiritual. Cada encarnación es nada más que una fase, un periodo, un, de nuestra propia vida espiritual. No hay solución de continuidad en esto. Por lo tanto, este pues es un argumento que se cae por su propio peso y que no sirve nada más que para deslegitimar nuestro interés por aquello que tiene que ver con nuestra vida en sociedad,
Y el libro de los espíritus, en la pregunta 766, Allan Kardec pregunta que si la vida social es la natural y los espíritus le responden que indudablemente Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad y no le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias a la vida de relación. Por lo tanto, si vivimos en sociedad, somos responsables y corresponsables desde ese punto de vista de todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que hagamos, todo aquello en lo que nosotros tengamos una influencia va a influir, va a haber una repercusión también en la sociedad, ¿no? La sociedad, o lo que llamamos sociedad, empieza dentro de nosotros mismos. Nosotros somos elementos en el tejido social y por lo tanto, al igual que sucede en un tejido especializado de cualquier órgano de nuestro cuerpo, cualquier cosa que afecta a una sola célula termina por afectar a todo el tejido, ¿verdad? También tenemos que recordar el infinito valor que tiene cada reencarnación, ¿no? Debemos de aprovechar esta reencarnación no solo para relacionarnos, porque somos seres gregarios, y además como seres gregarios eh, estamos aquí desde el punto de vista evolutivamente hablando, gracias a esa vida en sociedad. El ser humano por sí mismo, el hombre primitivo, no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por las relaciones y los roles que ha ido adquiriendo dentro de su tejido social, de ese pequeño tejido social que se ha ido construyendo, ¿no?, a lo largo de la historia. Por eso mismo, aprender a relacionarnos de manera saludable con el medio en el que estamos inmersos, con la materia, es nuestra responsabilidad, ¿no? No solo en la manutención del cuerpo que nos acoge, sino también del planeta con el que nos recibe, ¿no? Otro de los argumentos es el de que estamos aquí de paso. Bueno, este argumento, bueno, pues nos hace ver que la vida es efímera, nos habla de la impermanencia, de la transitoriedad, de todo esto. Y igualmente, pues viene a denunciar ese desinterés, esa falta de responsabilidad por todo lo que acontece a nuestro alrededor. Tenemos que integrar o empezar a integrar o a reflexionar sobre un asunto y es que somos parte de un todo. El espiritismo nos dice que en la naturaleza todo se eslabona y como he dicho antes, por eso mismo, nuestros actos no solo traen repercusiones para nosotros mismos, sino también para el prójimo, para nuestra sociedad, para el mundo en general. En este caso, el pensamiento egoísta refuerza lo que los espíritus le dicen a Kardec en el libro de los espíritus, ¿verdad? Nuestro paso por la tierra, tenemos que ser conscientes que deja una huella imborrable, no solo en los que nos quieren, no solo en nuestros afectos y en nuestros desafectos, sino también una huella ecológica. Ignorar esto es desconocer gravemente todo lo relativo a la ley de causa y efecto. Somos reencarnacionistas y a ninguno de nosotros se nos puede escapar a estas alturas que vamos a volver a reencarnar en este planeta y que vamos a recoger esa cosecha de espinos, esa cosecha de rosas que hayamos sembrado, ¿verdad? Esto que se dice siempre de una manera tan poética, pues ciertamente es así y esto va a envolver todos los aspectos de nuestra existencia, absolutamente todos. El uso y el abuso, en el tema que nos ocupa, de los recursos naturales va a tener un impacto en el planeta, pero también en nosotros mismos y en nuestros semejantes. Y ese impacto será lo que nosotros recojamos cuando volvamos a encarnar en el momento que sea necesario. Yo creo que es más que suficiente para que empecemos a reflexionar sobre algunos de nuestros comportamientos al respecto del planeta, ¿no?, de nuestro amor por la madre tierra. Como hemos dicho al principio, la Tierra está pasando por este periodo turbulento, como otros que ya han acontecido a lo largo de la historia. Asistimos a un momento de crisis económica, ético-moral y medioambiental con las consecuencias que ya hemos visto. Este periodo es un periodo que prepara, estamos en un momento, ¿no?, en que
en que el planeta se prepara para abandonar esta condición de mundo de expiación y pruebas para un mundo de regeneración, en el que, como ya nos informa la doctrina espírita, sus habitantes, es decir, nosotros, debemos acompañar respetando los principios ético-morales y trabajando a favor de la vida en todas sus facetas. Tenemos que defender la vida siempre por encima de todo, en todas las cuestiones, no solo cuando hablamos de aborto, no solo cuando hablamos de suicidio, no solo cuando hablamos de eutanasia o de pena de muerte, sino también la vida eh, en todos sus sentidos, en todas las facetas que pueda presentarse en este mundo en el que vivimos. Bueno, aunque la ecología, tal y como la conocemos, es una ciencia relativamente nueva, en realidad se va a remontar a muchos siglos atrás, ¿no? Y esto nos habla de la preocupación que el ser humano, que el hombre ha tenido siempre por su entorno, ¿no? Y por el impacto que su propia existencia tiene sobre el medio en el que se desarrolla. Es en el siglo XIX que van a confluir el espiritismo y la ecología como dos nuevas ciencias, siendo que el espiritismo es la ciencia que va a estudiar la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal. La ciencia ecológica va a investigar las relaciones entre todos los seres vivos existentes y de estos con el medio en el que se desarrollan, ¿no? Lo que conocemos como ecosistemas. Así eh, como una cosa muy importante, muy interesante, ¿no? Que es la relación de interdependencia entre todos los seres de la naturaleza, de manera que todos estos elementos no pueden estudiarse de manera aislada. La ecología es una rama de la biología cuyos orígenes se pueden encontrar o podemos encontrar ya en la antigua Grecia, ¿no? Hipócrates deja escrito que para investigar, por ejemplo, que para investigar sobre medicina, bueno, pues será necesario considerar otros factores, ¿no? Como la influencia del clima en la salud, la influencia de las características de vida de la propia persona. Y Aristóteles, también por su parte, observaba mucho las características de la flora, de la fauna, de su entorno y especulaba sobre la relación que se establecía en estos entornos. Em, Quiero en este sentido hacer una diferencia entre ecología, ecología es la ciencia que estudia, y el ecologismo, ¿no? Que sería el activismo dentro de esta filosofía. La palabra ecología aparece acuñada por el naturalista y filósofo alemán Ernst Haeckel a partir de las palabras griegas oikos, que significa casa, y logos, que significa conocimiento, que significa razón. Bueno, pues sería el estudio, dicho así de una manera muy coloquial, el estudio del lugar donde se habita, ¿no? De la casa, en este caso en el sentido más amplio, ¿no? Él fue conocido por difundir el trabajo de Darwin y describió en su obra Morfología General de los Organismos la ecología como la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos con el mundo que les rodea. Es más adelante, en 1895, cuando un danés, perdonadme la pronunciación, Johannes Eugenius Bulow Warning, escribió el que viene a considerarse el texto fundacional, digámoslo así, para esta ciencia, que es la ecología vegetal. En este libro, en este texto, él describe los principales biomas del mundo. Es decir, los biomas son las regiones en las que podemos dividir el planeta porque comparten factores climáticos y geológicos y por lo tanto flora y fauna. Y es ya en 1937 cuando el biólogo austriaco Ludwig von Becker-Lanfray definió estos sistemas como un conjunto de elementos interdependientes que interactúan con objetivos comunes, ¿no? Formando un todo mayor
que es la suma de sus partes. La ecología nos ayuda entonces a comprender que todos los seres vivos hacemos parte de esos sistemas y que por lo mismo nuestras aptitudes tienen un impacto en el resto, afectando pues a veces gravemente al conjunto. En este sentido, la ecología se define como interrelacional, ¿de acuerdo? Y a estas alturas nos habremos dado cuenta de que el espiritismo y el ecologismo, o el espiritismo y ecología, son ciencias que procuran investigar las relaciones que sustentan y que dan, que otorgan sentido a la vida. Encontramos en la pregunta 540 del libro de los espíritus, así todo se sirve, todo se encadena en la naturaleza desde el átomo primitivo hasta el arcángel, que a su vez ha empezado por el átomo. Admirable ley de armonía, cuyo conjunto no puede apreciar vuestro espíritu limitado. Y en el libro en la Génesis, perdón, en el capítulo 14, recogemos estas palabras también. De este modo, las nebulosas reaccionan sobre las nebulosas, los sistemas reaccionan sobre los sistemas, como los planetas reaccionan sobre los planetas y los elementos de cada planeta reaccionan unos sobre otros, y así sucesivamente hasta llegar al átomo. Nos dice el Dalai Lama que la naturaleza sostiene la vida universal de todos los seres, de todos nosotros. La afirmación espírita de que todos pasamos por los diferentes reinos de la naturaleza en una progresión continua, nos revela una nueva ética en cuanto a la relación con los seres vivos que nos rodean, ¿no? Sean estos animales o vegetales, y por lo mismo nos convierte en parte integrante de ese sistema. Los seres vivos que nos rodean y comparten el planeta con nosotros serían en ese sentido nuestros hermanos en evolución, nuestros hermanos menores, y que hoy, como afirma el espíritu Charlet en la revista Espírita de 1860, se encuentran en niveles inferiores ya experimentados por nosotros. Y en este sentido quiero traer también a León Tolstoy, ¿no? Él, después de una crisis existencial, se convierte, ¿no?, en un defensor a ultranza, ¿no?, del retorno del cristianismo a las enseñanzas auténticas, ¿no?, fuera de los contenidos marcados por las iglesias institucionalizadas o por las iglesias de libro, ¿no? Hay un libro que se llama El primer peldaño, es un libro que contiene diferentes textos de León Tolstoy sobre vegetarianismo. Él era vegetariano, ¿no? Y él en este libro, en estos textos, nos revela, ¿no? Nos dice que alguien que desea hacer el bien y llevar una vida ético y moral debe empezar por lo más elemental: dejar de causar sufrimiento no solamente a las personas, sino también a los animales, ¿no? Él entiende que este mandamiento del no matarás no es únicamente un mandamiento que tenga que ver con nuestras relaciones con otros seres humanos, con ese prójimo, ¿no? Sino que ese prójimo va mucho más allá, ¿no? Y englobaría los animales y, por supuesto, también las plantas, ¿no? En uno de sus escritos, él dice que cuanto más ascienda una persona por esta escalera de la compasión hacia los demás seres, mejor será para esos seres y para las otras personas. Además, en esta temática en la que estamos ahora mismo reflexionando, conviene que sepamos algunas cosas, ¿no? Es conocido por todos que la ciencia genética ha identificado además multitud de genes que compartimos con otras especies. Tenemos unos 3.000 millones de combinaciones de letras en casi cada una
de nuestras células, ¿no? Cada letra designaría un gen. Y hay nada más que una diferencia de un 0,5% entre mi ADN, el mío, y el de cualquiera de vosotros. Nada más. Además, las variaciones más grandes que existen en el código genético son responsables de la diversidad de las especies del planeta. Y diréis, bueno, ¿qué pinta hay un plátano, un ratón, un chimpancé? Bueno, pues aunque todos ellos lucen, aparecen muy diferentes, ¿no? Nada que ver entre el plátano, el ratón y el mono en cuanto a su apariencia física y de ellos para nosotros. Su base biológica, como la nuestra, se construye a partir de 4 letras químicas, que son la A, la G, la C y la T. De hecho, nosotros, los seres humanos, compartimos un 60% de nuestro ADN con los plátanos, un 80% con los ratones y un 96% con los chimpancés. Unos cuantos cambios en esa secuencia de las letras A, G, C y T pudieran haber dado lugar a un vecino mío o a un plátano. ¿Entendemos esto? Es por esto que es imposible negar para nosotros esta importancia que tiene la gradación evolutiva, cuyos peldaños precisan la evolución de los otros, que como nosotros mismos tienen derecho a existir, tienen una dignidad que tiene que ser reivindicada y respetada, por lo que la protección de la biodiversidad del planeta es tarea de todos nosotros. La doctrina espírita nos esclarece mucho más cuando los espíritus superiores, en respuesta a Kardec, nos explican que todos nosotros estamos constituidos de los mismos elementos minerales de la Tierra. Estamos muy acostumbrados a oír mucho que somos polvo de estrellas, ¿no? Que un día en un punto del universo una supernova explotó y todos los materiales que constituían esa estrella son los que nosotros, son los mismos de los que nosotros estamos constituidos. La biología nos informa que estamos constituidos por magnesio, zinc, hierro, calcio, fósforo, selenio, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos necesarios para el sostenimiento de esta máquina sublime que es el cuerpo físico. También el agua, estamos constituidos por un 70% de agua, ese mismo agua primordial que vio nacer la vida del planeta. Necesitamos del aire, del oxígeno, del aire para nuestro sustento, para nuestra alimentación, no solamente por esa alimentación que absorbemos a través de la respiración y que muchas culturas orientales llaman prana, ¿verdad? En definitiva, sin tierra fértil, sin agua, sin aire limpio, sin luz, la vida física estaría seriamente comprometida. Vemos aquí la providencia divina, ¿verdad?, actuando para ese sostenimiento de la vida en los mundos materiales. En el capítulo 10 de la Génesis, Allan Kardec ratifica este principio común cuando dice que los elementos constitutivos de los seres orgánicos e inorgánicos son los mismos y que los vemos constantemente en determinadas circunstancias formar piedras, plantas, frutos. Lo que vale para el cuerpo físico también vale para la sustancia que envuelve al espíritu, como aparece explicado en el primer capítulo del libro de los espíritus, en la que Allan Kardec pregunta de dónde toma el espíritu la envoltura semimaterial. En el fluido universal de cada globo, dicen los espíritus, y por esta razón no es igual en todos los mundos. Al pasar de un mundo para otro, el espíritu cambia de envoltura como vosotros de vestido. Y Allan Kardec vuelve a preguntar, de modo que cuando los espíritus que habitan en los mundos superiores vienen al nuestro, toman un perispíritu más grosero. Ya lo hemos dicho, es preciso que vistan a vuestro modo. Este fluido cósmico universal del que nos hablan los espíritus es la materia primigenia de todo cuanto existe, asumiendo en la creación diferentes formas y texturas en esa exuberante red de sistemas
que se multiplican en el universo. Estamos esencialmente hechos de la misma materia. La comprensión de esta realidad es lo que ha de determinar esta aparición de esta nueva ética existencial de la que ya hemos hablado, en la cual nos reconozcamos parte de este todo. Esta interrelación que podemos resumir en la frase por todos conocida, en el universo todo se eslabona, y aquella otra máxima que dice que no hay efectos sin causa, ha de hacernos reflexionar sobre la cuestión de la que los activistas, los ecologistas nos hablan constantemente. Hay una cuestión importante que es la de la sostenibilidad, ¿verdad? Que ya hemos apuntado de alguna manera. Fijaros, Víctor Hugo, ¿no? Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Y qué gran verdad es. La naturaleza ahora mismo no está hablando, está suplicando, está pidiendo porque todos nos movilicemos para este cambio. La historia nos ha demostrado que muchas de las civilizaciones que han pasado por la Tierra han desaparecido por no ser sustentables, ya que, como se viene demostrando, los sistemas que no son sustentables están condenados al colapso y a la desaparición. ¿Qué significa la sustentabilidad? La sustentabilidad es equilibrio, equilibrio. Tenemos unas necesidades físicas, tenemos que alimentarnos, tenemos que vestirnos, necesitamos medios de transporte, necesitamos fabricación de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo tiene que haber un equilibrio. Podemos nombrar algunas de estas civilizaciones, como la civilización maya, por ejemplo, ¿no? Que creen que sucumbió tras un aumento significativo de la población, hubo una esquilmación de los recursos naturales dentro de su entorno y una deforestación que pudo dar lugar a una grave epidemia, ¿no? Además de, por supuesto, una migración de esa población para otros lugares. Estamos hablando de cosas muy locales, ¿no? Pero con un gran impacto en esa población. Entonces, ¿cómo va a ser ahora que estamos en un mundo súper poblado y globalizado, donde cualquier cosa que suceda en el otro extremo del mundo va a tener una repercusión directa sobre nosotros? Volviendo a la cuestión del especial momento por el que atraviesa la humanidad, anunciado ya por Kardec, ¿verdad? Y que nos sitúa en pleno periodo de transición. Los espíritas tenemos que reflexionar y plantearnos todas estas cuestiones. Cada uno, ya lo hemos dicho, de nosotros, durante esta existencia física, va a dejar una huella indeleble, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva directamente al foco. En este periodo, muchas personas se plantean, bueno, esto es un castigo de Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Muchos, bueno, aparecen estas teorías negacionistas, aparecen los conspiracionistas, aparecen también los apocalípticos que hablan del fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primeramente decir que la providencia divina nunca nos abandona, ¿verdad? Pero la doctrina espírita nos habla que tenemos libre albedrío y que nuestras elecciones, buenas o malas, van a tener siempre consecuencias. La función del libre albedrío es precisamente la de conferirnos a cada uno de nosotros el mérito o el demérito por nuestras acciones, ¿no? Siendo eh, que cada uno somos responsables por nuestro destino, somos responsables, arquitectos de nuestras vidas y, como digo, responsables por las propias construcciones. Por lo tanto, dejemos a Dios en paz y empecemos a ver cuáles son aquellas cosas que cada uno de nosotros, en virtud de nuestras posibilidades, tenemos y debemos empezar a cambiar. Se arguye mucho también en este sentido, es que yo qué puedo hacer, esos son los gobiernos, eso es tal, eso es cual. Bueno, pues nosotros con acciones muy pequeñas en nuestra vida diaria podemos hacer mucho, podemos y debemos, tenemos esta obligación de hacer mucho, ¿no? Recordemos que somos
reencarnacionistas, que no vale decir, bueno, yo me voy a morir y mis nietos, mis bisnietos allá se las apañan, ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Esto no vale, ¿no? Esto no nos sirve como argumento. Viendo todo esto, este agotamiento de los recursos, ¿no será que estamos atentando contra la vida misma, la nuestra y la de los otros? Yo creo que sí, sinceramente creo que sí. Los espiritistas sabemos que hay en todo una ley de destrucción que es necesaria para la renovación, para procurar la mejoría, que ha ido acompañando la evolución del planeta todo el tiempo. En la pregunta 728 del libro de los espíritus se nos dice que es preciso que todo sea destruido para que renazca y sea regenerado, porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objeto es la renovación y mejoramiento de los seres vivientes. Pero hay que hacer un inciso aquí, porque así lo hacen también los espíritus, ¿no? Los espíritus hablan de la destrucción necesaria y de la destrucción, digamos, abusiva, ¿no? La destrucción que no es natural. Cuando la destrucción es de origen natural, va a conspirar a favor de la vida, que se va a renovar, ¿verdad? Cuando vemos la transformación que sufre la naturaleza en las diversas estaciones del año, podemos hablar de una especie de destrucción. Hay una destrucción debida a la acomodación de las placas tectónicas del planeta, por ejemplo, ¿no? Que provocan tsunamis, que provocan terremotos. Pero hay otra destrucción que no es natural, que es provocada por la acción del hombre y que va a determinar un impacto negativo en los ciclos de la naturaleza, lo que desembocará, como ya está desembocando, en estos escenarios, en estas situaciones catastróficas que todos conocemos. Mirad cómo el clima se está extremando. Las épocas de monzón en los países más tropicales o en Asia se están convirtiendo en una verdadera pesadilla. Hay una creciente subida de las aguas que está provocada por el deshielo en los polos. Esta inversión también por el cambio de temperatura en las corrientes marinas hará que el clima cada vez sea más extremo, con periodos larguísimos de sequía. Todo esto va a provocar necesariamente hambrunas, va a provocar necesariamente desplazamiento de millones de personas que saldrán de sus países de origen para buscar una vida mejor, epidemias, etcétera, etcétera. El panorama puede presentarse apocalíptico, pero estamos a tiempo de cambiar todo esto. En la pregunta 705 del libro de los espíritus, que hace referencia concretamente a la ley de conservación, habla de por qué, pregunta Allan Kardec, por qué la Tierra no produce siempre lo bastante para proporcionar lo necesario al hombre. Y es porque el hombre la descuida. Acusa a la naturaleza, perdón, de lo que es efecto de su impericia o de su imprevisión. Uno de los grandes desafíos que estamos enfrentando es calibrar con sabiduría las demandas de la materia, es decir, necesitamos de la materia de la que estamos constituidos, pero no podemos dejarnos arrebatar ni arrastrar por esas demandas de la materia, por el consumismo desbocado. Todo esto no es más que el abuso que es hijo del egoísmo, ¿no? Una de las lacras que nos señalan los espíritus superiores al respecto de nuestra inferioridad y que junto al orgullo no son más que piedras en el camino del progreso. Nos dice Pablo de Tarso en su primera carta a los Corintios que todas las cosas, dice él, reflexiona, me son lícitas, pero no todas me convienen. Tenemos libre albedrío, pero tenemos que saber que ese libre albedrío tiene consecuencias. ¿Y de qué modo puede el espiritismo contribuir al progreso? Pues destruyendo este materialismo, ¿no? Que es una de las plagas de la sociedad. Nos dicen los espíritus, necesitamos educarnos, reeducarnos y educar a las nuevas generaciones en las nociones de la solidaridad, de la hermandad, de la fraternidad, emprendiendo acciones individuales, pero también, ¿por qué no?, acciones grupales, ¿no?, que contribuyan al progreso de todos en nuestro planeta.
necesitamos entender este mensaje, esta máxima de Jesús, ¿no? Que tantas veces leemos y repetimos y demás, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si bien no podemos amar aquello que no conocemos, podemos amarlo como es la propuesta del espiritismo a través de su creación. En las clases de, de educación espírita de infancia y juventud utilizamos mucho esta dinámica, ¿no? No podemos amar a Dios porque no le conocemos, pero vamos a estudiar, vamos a ver cómo es su creación, cómo de buena, de maravillosa es su creación, ¿no? Vamos a intentar transmitir que ese amor a Dios es el amor y el respeto por su creación y por todo lo que esa creación representa, ¿no? Sabiéndonos y reconociéndonos también como co-creadores en esta amorosa obra. Si logramos comprender que el prójimo no es únicamente nuestro hermano humano, sino también todos los seres vivos del planeta. Si somos capaces de entender la necesidad de luchar por sus derechos, por la dignidad de estos seres vivos y de nuestro hogar planetario, estaremos dando paso a un futuro pues ciertamente prometedor, ¿no? Y esto requiere autoeducación y educación, ¿verdad? Nosotros somos los responsables, eh, repito, por la construcción de ese mundo de regeneración en el que, aunque es verdad que aún no estaremos libres de algunas vicisitudes, yo creo que si corregimos el rumbo, ¿eh? Podremos construir un mundo mucho más amoroso, mucho más humanizado de lo que podemos pensar, ¿no? De lo contrario, seremos testigos todavía de muchos flagelos. Necesitamos ser activos, necesitamos movilizarnos, porque con esta conciencia ecológica, con esta conciencia ético-moral también que nos deja la doctrina espírita, vamos a evitar el fantasma de la guerra por los recursos naturales, ¿verdad? El drama humano del hambre, por el agotamiento del suelo, la contaminación del agua. Podremos huir de futuras plagas, de futuras enfermedades, acabar con los desplazamientos masivos de seres humanos en la búsqueda de alimento, de hogar, etcétera, de seguridad, ¿no? Y no podemos esperar que sean otros quienes lo hagan. Nuestras pequeñas acciones, los pequeños cambios que cada uno de nosotros podamos hacer, son capaces de modificar tendencias. Estamos en pleno periodo de pandemia mundial, ¿no? Y es poco, muy poco lo que se está hablando de esto, ¿no? La destrucción sistemática de ecosistemas facilitará que muchos virus eh, cuyos reservorios hoy en día son cuerpos animales, pasen directamente a nosotros, a los humanos. Virus desconocidos, virus que podrán expandirse por la Tierra. Sabemos que hay virus y bacterias contenidas en el hielo de los polos. ¿Qué ocurrirá si los polos se siguen deshelando, ¿no? Al ritmo que está haciéndolo ahora? ¿Cómo será? ¿Cómo llegarán estos virus, estas bacterias que llevan millones y millones de años contenidos en ese hielo cuando lleguen a nosotros? Es un gran desafío, pero tenemos también nuestra doctrina espírita que nos orienta, que nos esclarece y que nos habla de cuál es nuestro verdadero papel en este escenario de la creación. Jesús nos habla del amor, de la gratitud a todos y a todos, el respeto y la defensa por los más débiles. Y termino rápidamente con Francisco de Asís, no sé si sabéis que es el patrono de la ecología y que él supo muy bien comprender este principio, ¿no? Que dejó expresado en el Cántico de las Criaturas, un cántico maravilloso en el que va logrando la reconciliación con cada ser, ¿verdad? Hasta con lo que tenemos de negativo, que es en nuestra vida, que consideramos negativo en nuestra vida, que es la muerte. Él habla de todo esto en en este cántico. El legado ecologista de Francisco de Asís consiste en enseñarnos que debemos respetar repensar nuestro lugar en el orden creado,
de modo que el bienestar humano esté integrado con el bienestar de todas las cosas, del medio ambiente, de todas las especies. Para Francisco era vital entender la relación entre la humanidad y toda la creación. Y yo quiero leer un poquito solamente este cántico de las criaturas, elevado por Francisco, ¿no? Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti, solo Altísimo, te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Y continúa un poquito más Francisco en este cántico de las criaturas. Bueno, en verdad, si nos reeducamos, si tomamos conciencia de este papel, eh, aunque sea poco a poco, aunque sea con pequeños cambios, con pequeñas actitudes, con pequeñas reflexiones, como dice la antropóloga Margaret Mead, no podemos dudar de que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos y reflexivos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho. Muchísimas gracias, yo ya he terminado. Gracias por vuestra atención. Gracias por la conferencia. Iniciamos